Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, creo que sí se escucha. Excelente. Ya, buenos días nuevamente, que espero que estén súper bien. Vamos a continuar hoy día con la materia de operaciones aritméticas y lógicas. Antes de eso, lo quiero pedir perdón porque todavía no publico el enunciado, pero fue porque ayer, tipo 3:30, cuando lo estaba a punto de subir, le encontré una pifia enorme y dije, no, esto no. Prefiero tomarme un rato más para arreglarlo y subirlo bien, así que hoy día después de las clases y reuniones que tengo, lo voy a revisar bien y subirlo. Y como compensación les voy a dar a todos un día más de gracia en el fondo. O sea, la fecha sigue para el 16, pero tienen un día más de gracia en total. Se suma los 4 un día más, así que todos van a tener 5 días de gracia en el semestre para entregarlo. Ya no debiese, o sea, estas, no sé, 15 horas extra no debiese hacer mayor cambio, debiesen poder entregarlo tranquilamente a la fecha correspondiente, el miércoles 16, pero de todas maneras les voy a dar un día más por si de verdad a alguien le ha complicado este cambio pequeño de fecha, ¿ya? Pero la prueba está armada en realidad, si tiene las 3 preguntas, etcétera, así que no debiese haber grandes cambios de aquí a cuando lo suba, ¿ya? Eso, bien cortito, de nuevo les pido perdón porque yo sé que hay gente que está súper organizada, que quiere ir al ritmo, así que les pido perdón, ¿ya? Pero hoy día no debe ser problema que en un rato más la suba, ¿ok? Ya, entonces, bueno, sacado eso del camino, hoy día tenemos súper harta materia que ver, ¿ya? Así que eventualmente voy a ir un poquitito más rápido, no en la materia en sí, sino en menos conversación, ¿ya? Pero de todas maneras, si tienen dudas, me pueden interrumpir y hacer las preguntas por el chat, etcétera. ¿Ok? Entonces, continuemos con la parte de operaciones aritméticas y lógicas. Ya habíamos visto que para cambiar de analógico a digital, como gran trabajo de Shannon, se necesitaban 3 cosas. Primero, un sistema numérico eficiente, ya que lo vimos, fue lo que vimos en las primeras clases, teníamos las representaciones posicionales, ya en particular la representación posicional binaria. Ya era sumamente eficiente, podíamos ocuparlo, podíamos operarla, etcétera, así que todo bien. ¿Ya? A continuación, necesitamos un mecanismo para operar eficientemente sobre este sistema numérico. ¿Ya? Y vimos la clase pasada que lo podíamos construir a partir de la lógica booleana, ¿ya? En particular, después de ver varias operaciones, discutirlo, etcétera, notamos que si yo tomaba 2 bits, 2 dígitos binarios de un dígito, ¿ok? O sea, de una cifra, perdón, y los sumaba, ¿ya? Y ponía eso en una tabla, esta tabla, ¿ya? Cuando tomaba independientemente cada columna, me estaba mostrando que estos 2 bits de la suma, o sea, yo sumo 2 números de un bit y la suma es de 2 bits, esa suma, cuando yo la estructuraba como tabla, me daba que la primera cifra, el primer dígito, era un XOR, un OR exclusivo, ¿ya? Y la segunda cifra era un AND, ¿ya? Y la S la llamamos genéricamente suma, la C como carry, ya vimos qué es lo que pasa para el dígito al lado. ¿Ya? Entonces esto nos da una idea de que sí, efectivamente uno puede construir una especie de operador genérico, ¿ya? O una serie de operadores genéricos en realidad, ocupando la lógica booleana, ¿ya? Y ahí habíamos quedado la clase pasada. Y en esta clase de hoy vamos a ir al tercer paso y final de lo que hizo Shannon, ¿ya? Que es un procedimiento para transformar todo esto anterior en elementos físicos, ¿ya? Y posteriormente a eso, una vez que lo veamos, vamos a efectivamente construir, al menos en diseño, ¿ya? Lo que es el centro de operaciones de un computador, que es la unidad aritmética y lógica, ¿ya? Entonces vamos a ocupar todo esto que fuimos desarrollando estas primeras clases para de verdad construir algo que existe. No puede ser algo físico porque sigue siendo en papel y lápiz, pero en el fondo como vamos a tener este procedimiento o esquema para transformar los diseños en cosas físicas, ya esa barrera va a haber desaparecido. Ya podemos decir que cualquier cosa que diseñemos
ocupando la lógica booleana basada en números binarios, lo podemos transformar en hardware, ¿ya? Poco eficiente, muy eficiente, hay más avances en el mundo después de lo que hizo Shannon, de todas maneras, ¿ya? Pero podemos hacerlo y eso es lo importante, ¿ok? Ya, entonces, preguntas hasta acá. Ese fue como un resumen express de todo lo que hemos visto en el curso, en realidad, con énfasis en lo anterior. ¿Hay alguna duda? Nada al parecer. Ya, fantástico. Continuamos entonces. Ya, entonces, resulta, acuérdense que habíamos visto que en realidad necesitamos AND, OR y NOT para todo. Ya eso va a jugar un rol razonablemente importante acá en términos de simpleza. ¿Ya? Entonces, el gran aporte de Shannon, ¿ya? Más que esto darse cuenta de la lógica booleana y los números binarios, etcétera, que es importante, fue describir implementaciones físicas del AND, OR y el NOT. ¿Ok? Entonces él tomaba el AND, OR y NOT, o tomó el AND, OR y NOT, ¿ya? Y lo logró llevar a algo físico, a cable, fierro, ¿ya? Y así construir un computador. Por cada uno de estos conectivos, ya lo que eran los conectivos binarios, definió una compuerta lógica. Le dio ese nombre. Es lo mismo de antes, pero ahora le dio el nombre de compuerta lógica, algo que quizá uno puede estar más acostumbrado cuando habla o piensa en cosas electrónicas. ¿Ok? Y luego implementó cada una de estas compuertas, ya que recuerden que cada una de estas compuertas es un conectivo lógico, ¿ya? Lo asoció una compuerta a un conectivo lógico y luego agarró cada una de estas compuertas lógicas, ¿ya? Y las implementó con relés. Ya vamos a ver lo que son los relés, ¿ya? Pero es una cosa física, ¿ok? Entonces, de esa manera él cierra el círculo. Oye, mira, yo tengo algo que puedo, no analizar, pero quizá representar y operar de manera abstracta, papel y lápiz, ¿ya? Y con esta serie de pasos yo llego a algo físico que, dada la construcción, es exactamente igual, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ese fue el nacimiento de los computadores, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué es un relé? ¿Ya? De partida es algo que se ocupa re poco ahora, ¿ya? Pero conceptualmente es un interruptor. Nada más que eso, un interruptor eléctrico. ¿Y cómo funciona? Bueno, tiene estos distintos input y output, ¿ya? Pensemos siempre en el relé como una caja, ¿ok? Que tiene cierto flujo eléctrico de entrada. Qué voltaje, etcétera, no nos preocupa tanto por el momento. Vamos a estar pensando en si hay flujo o no hay flujo, ¿ya? Y si podemos medir ese flujo o no podemos medir ese flujo, ¿ya? Si medimos algo, no medimos nada, ¿ya? O si medimos una cosa o medimos otra, ¿ya? Siempre pensando en esta lógica más, no ocupar lógica acá, en esta idea de binario de o uno u otro, ¿ya? Sin importarnos tanto el valor en sí, el valor de verdad de la señal. Pueden ser 5 volts, puede ser 12 volts, puede ser entre menos uno y uno, etcétera. Ya eso no va a importar tanto. No es que no importe en la vida real, pues, o sea, cuando uno lo implementa, de verdad tiene que preocuparse de eso, ¿ya? Pero a nivel lógico no nos va a preocupar tanto. ¿Ok? Entonces nosotros, bueno, vamos a tener este flujo eléctrico de entrada, ¿ya? Que va por acá, por la izquierda, y vamos a tener dos posibles flujos eléctricos de salida, el flujo 1 y el flujo 0, ¿ya? Solo nombres que estoy poniendo. Y ese flujo de entrada va a poder irse a uno solamente, al flujo 1 o al flujo 2. Y esto es un o como nosotros ocupamos en el lenguaje natural, ¿ya? Se va al de arriba o se va al de abajo. No es que se pueda ir a los dos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Y quién o qué va a controlar si se va a uno u otro? Este input o control, ¿ya? ¿Y cómo? De acuerdo a la regla que está abajo. Si no hay flujo de control, ¿ya? O sea, lo que viene por acá es cero, el flujo eléctrico de entrada se va a ir hacia abajo. ¿Ok? Esto es con control 0. Y si hay control 1, el flujo eléctrico se va a ir por acá. ¿Ok? Entonces, esencialmente yo tengo un interruptor o un switch que me va a decir, de acuerdo al control que yo le pongo, si va para arriba
o va para abajo. Si mido este flujo eléctrico en la parte de arriba o mido este flujo eléctrico en la parte de abajo. ¿Ok? Ya. Saltándome todo lo eléctrico, ya que es sumamente importante para implementarlo, pero desde el punto de vista de este curso no es más allá que una historia, ya algo que no nos va a afectar tanto. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre lo que es un relé? Nadie al parecer. Ya, entonces es netamente un interruptor que nos va a permitir mover flujo eléctrico o en realidad elegir por dónde vamos a poder medir flujo eléctrico. ¿Ya? Eso significa que, voy a repetirlo un poco nuevamente, si yo pongo este cero acá, ¿ya? Y yo mido el flujo eléctrico acá arriba, no voy a medir nada, ¿ya? O sea, no es que no vaya a medir nada, sino que voy a medir uno de los dos valores, el asociado con nada. ¿Ok? Acuérdense que estamos con esta idea de cosas binarias. Y lo mismo en la parte de abajo. Ahora, para los que cachan un poco más de ingeniería eléctrica, etcétera, puede sonar que yo muchas veces estoy diciendo una que otra atrocidad. Sí, y lo hago con ciencia con el fin de simplificar un poco la película. ¿Ok? Así que no tomen tan a pecho las descripciones de las cosas. Esto es claramente una simplificación de lo que es de verdad un relé. ¿Ok? Pero de nuevo, para efectos del curso es netamente un interruptor. ¿Ok? Entonces, uno podría ir, y acá esto como interludio nomás, ¿ya? Uno podría ir más adelante al futuro, ¿ya? Desde la época de los relés al menos, y asociarlo con lo que es un transistor, que un transistor no es otra cosa que un interruptor electrónico, ¿ya? Miniaturizable, mucho más miniaturizable que un relé, ¿ya? Y que es el corazón de las cosas que ocupamos hoy en día, ¿ok? Desde el punto de vista de funcionamiento en sí, de bajo nivel, es completamente distinto, no tiene nada que ver, pero alto nivel se parece bastante. Tiene un input o control, ¿ya? Tiene un flujo eléctrico de entrada y tiene un flujo eléctrico de salida, ¿ok? Y si es que mi señal de control, ya, es cero, no va a haber flujo por esta salida E. Y si mi control es 1, sí voy a tener flujo por mi salida E, ¿ya? Entonces es esencialmente lo mismo, ¿ya? Desde el punto de vista de ser un interruptor o no, ¿ok? O sea, si yo no pongo, o sea, pongo el valor cero en el input, digo que no quiero que haya flujo, no hay flujo, y si pongo el valor 1, sí hay flujo, ¿ya? Prendido, apagado, pasa, no pasa, dos cantidades discretas, binario, etcétera, como queramos llamarle, ¿ok? Ya, dudas hasta acá. Nada al parecer. Ya, se tomaron bien a pecho el tema de que teníamos que ir rápido. No tan rápido quizás, ¿ya? Así que si tienen dudas vayan diciendo. Entonces, ya, recuerden este diagrama porque es lo que vamos a ocupar bastante esta clase, al menos la primera parte, ¿ya? El relé, una caja que tiene una entrada a la izquierda, un control por abajo y tiene arriba a la derecha flujo de salida 1 por arriba, flujo de salida 0 por abajo. No están activos al mismo tiempo estos dos flujos, es uno u otro dependiendo del input o control. ¿Ok? Entonces, si yo quiero implementar un NOT, ¿ya? Que está denotado por el siguiente símbolo de mi compuerta, ¿ya? O sea, yo cuando construyo un circuito, la compuerta NOT la voy a denotar con este símbolo acá, con este triángulo que va hacia la derecha, que tiene un círculo en la punta de la derecha. ¿Ya? Em, lo que significa que mi señal lógica entra por acá y sale por acá negada. O sea, si A era 0, not A, lo que voy a medir a la salida es 1, y si A era 1, lo que voy a medir a la salida del not A va a ser 0. ¿Ok? Dicho eso, ¿cómo podría yo implementar esta compuerta NOT con relés? ¿Ya? O sea, tengo los cables de la izquierda, tengo el cable de la derecha que sale dentro de este triángulo. ¿Qué, cuántos y cuáles, no, cuántos y cómo en realidad relés pongo? ¿Alguien tiene una idea?
Ya, a ver, Ignacio dice por un lado en el chat que los cables de salida al revés, ¿ya? Yadirina dice 2, ¿ya? Francisco también dice que se conectan 2, pero en serie. Ignacio dice 1. ¿Alguien más que vaya por otra apuesta? Que al parecer está entre 2 y 1, ¿ya? Francisco dice, pero tiene que fijarse en el pin de abajo en el segundo relé, ya, es un punto importante, fijarnos en el de abajo en la salida 0, ¿ya? Esta es una posible implementación, no digo que no se pueda hacer con 2, ¿ya? Se puede hacer con 2, eventualmente con 3 o con más, ¿ya? Pero si lo llevamos al mínimo, ¿ya? Lo vamos a hacer de esta manera, vamos a tener nuestro flujo eléctrico de entrada acá, nuestra señal de control A abajo, ¿ya? Y si esta señal va a ser, yo voy a medir not A en la señal 0, ¿ya? Okay, en la salida 0, ¿ok? Y ahí voy a medir not A. Por lo tanto, si A es 1, ¿ya? Este caso de acá, si A es 1, nosotros sabemos que la salida, que la señal, perdón, el flujo eléctrico iba a salir por arriba, ¿ok? Y por lo tanto, yo en not A voy a medir 0. O sea, sí, bien digo, voy a medir 0, porque el flujo eléctrico va a salir por la salida 1, ¿ok? Y si en A pongo 0, ¿ya? Que justamente implicaba que la salida o el flujo, perdón, el flujo eléctrico vaya por la salida 0, efectivamente voy a medir, ¿ya? O sea, si pongo A1, not A va a ser 0, y si pongo A0, not A va a ser 1, ¿ya? A ver, veo en el chat que Jerry dice que sería el primer flujo, ¿ya? Y Vicente como que secunda esa duda. Eh, el- Tú te refieres, Jerry, y Vicente, al flujo que viene de la izquierda, este flujo de entrada, ¿cierto? ¿A qué corresponde? Ya. Em, a ver, eléctricamente es flujo eléctrico, ya que yo puedo medir el voltaje, hay electrones moviéndose, etcétera. Ya. Lógicamente, ya va a ser una señal, ya, que en la práctica va a ser o un 1 o un 0 lógico, ya, que yo voy a poder medir, ¿ok? A pesar de que hay estándares para decir, mira, un 1 es esto, un 0 es esto, y hay distintos estándares, para nosotros va a ser una señal que puede eléctrica que puede tomar dos valores, ¿ya? El valor 0, el valor 1, sea lo que sea su voltaje, ¿ya? Y que nosotros vamos a poder medir, ¿ok? Entonces nos da un poquitito lo mismo lo que sea ese flujo. Hay electrones moviéndose y nosotros podemos medir eso, ¿ok? Ignacio pregunta si el flujo de entrada no está garantizado. A ver, de nuevo, hablando de mentira o de verdad, en este caso para nosotros sí va a estar garantizado, pero en el sentido de que o va a ser 0 o va a ser 1, ¿ya? Esto no quiere decir que no haya flujo eléctrico, ¿ok? Es distinto eso, no es exactamente el mismo concepto, ¿ya? Pero para nosotros siempre va a haber o un flujo 0 con sentido semántico 0 o un flujo con sentido semántico 1, ¿ok? Y eso es esencialmente para no complicarnos, ¿ya? En la práctica, en un relé, lo que pasa es que va a venir el flujo eléctrico y se va a ir por un lado o por el otro. Entonces, en uno, la diferencia potencial entre acá y acá va a ser distinta que entre acá y acá, ¿ok? No sé, se cortó durante este rato, ¿no? Porque el Zoom me está avisando que la señal está inestable. Ya, pero ya volvió bien, ¿o no? Se escucha razonablemente bien de vuelta, ¿o no? ¿O todavía está medio mal? Sí, ahora sí se arregló, profe. Ya, Se bacán, cortó ya, como 2 segundos, ¿no? ya, perfecto. Sí, eso me avisó fue poco rato ya. Entonces, ya voy a repetir un poco lo que está diciendo, que esencialmente yo, si fuera verdad, claro, si es que pongo un 1, me diría una diferencia potencial acá y acá no me diría, o viceversa, ya, pero para efectos nuestros da un poco lo mismo, ¿ok? Em, A ver, voy a revisar un poco las otras preguntas que hay en el chat. Vicente dice, ¿y el A no es un voltaje igual o no? Ya, es una súper buena pregunta. Para nosotros sí va a ser un voltaje y más encima va a estar en el mismo rango que el de la entrada izquierda. ¿Ok? Nosotros vamos a decir, ya, ok, si A es 0 o 1, el flujo de entrada y flujo de salida también va a ser 0 o 1.
¿ya? Por simplicidad. Pero en la práctica puede no serlo, ¿ya? Para nosotros, en nuestro computador sí, ¿ya? Pero en verdad, en un relé no tiene por qué serlo. De hecho, generalmente no lo es. Si uno lo ocupa para controlar una corriente alta, más alta al menos, que va para un lado o para el otro. ¿Ok? Em, Déjenme seguir viendo las dudas que se me quedaron arriba. La salida 1 siempre es por arriba, sí, eso es estándar en los diagramas. Preguntaba Tomás, Francisco, profe, y por el input control no entra flujo eléctrico. Em, a ver, no es necesariamente el mismo tipo o valor de flujo que por el otro lado, ¿ya? Pero en la práctica para nosotros van a ser los mismos números, ¿ya? Pero no es una señal que vaya a fluir, es una señal que va a llegar y se va a quedar ahí, ya que va a servir como control solamente, ¿ok? Ya voy a ver si me falta alguna pregunta más. Em, a ver, Tomás dice, ¿podría ser las dos entradas A? ¿Funcionaría igual? No sé a qué te refieres con eso, Tomás. Em, con las dos entradas. Tú dices ya sea el flujo eléctrico o el control. No necesariamente, porque el flujo eléctrico puede estar constante en uno, ¿ya? De hecho, podríamos pensar eso en este caso, que el flujo eléctrico está constante en uno, ¿ya? Y el A es que el que va cambiando entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, pensemos por simplicidad que la entrada, este flujo, le voy a poner F por el momento, es igual a 1 siempre. ¿Ya? Y si yo pongo 1, yo acá voy a medir el 1 arriba, y si pongo 0, bueno, en un relé general, si pongo 1 voy a medir el 1 arriba, y si pongo 0 voy a medir el 1 abajo. ¿Ya? Pero que esencialmente lo que estamos comparando es A, el control, con not A, la salida. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos, al menos en este esquema, que el control tenga los mismos valores de voltaje o binario que la salida. ¿Ya? Entonces, por simplicidad podemos asumir que siempre hay flujo de entrada todo el rato, ¿ya? Pero lo que vamos a contrastar y a diferenciar es el A del control con alguna de las salidas, ¿ya? En transistores se ve más o menos lo mismo, ¿ya? Em, Benito indica F sirve al final para que llegue una señal continua a A. No, a ver, A es el control, no llega ninguna señal a A. A es el que va a controlar la señal, ¿ok? Entonces, en el fondo, lo que va a llegar, lo que va a ayudar la entrada F, ¿ya? Es a que haya un flujo, entre comillas, constante y yo pueda elegir por dónde se va. Por lo tanto, siempre voy a tener una respuesta. Va a ser una respuesta 0 o una respuesta 1, ¿ya? Em, a ver, déjeme ver. Cristóbal dice, o sea, a la derecha siempre sale el mismo flujo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que va a cambiar ya sea estando arriba o estando abajo, ¿ya? Pero siempre va a estar el mismo flujo. No se va la corriente para algún lado. Ya no estamos eliminando energía ni hay un cable acá escondido para que las cosas se vayan. ¿Ok? Siempre va a estar. Ya, más dudas. Creo que fueron hartas, pero buenas y útiles. Creo que aclaran bastante lo que viene a continuación. Curiosamente, cuando hago esta clase presencial, no hay ni la mitad de las consultas. Como que todos asienten y dicen sí, ok. Puede ser porque también sea a las 8:30 de la mañana. Pero acá yo creo que son las dudas más típicas y creo que quedan más claras. Jerry, me da la impresión que quería hacer una pregunta. Sí, Dime. como según lo que entendí, entonces lo que usted tiene marcado como F igual 1, Ujú. esa a la izquierda, ¿Sí? el uno de arriba sería como un flujo para ocupar energía para hacer el NOT. Entonces, Em, no sé si te entiendo tanto, pero mira, lo voy a repetir para que quede más claro. En el fondo, yo, a ver, el diagrama del AND que tengo arriba, ¿ya? Perdón, del NOT que tengo arriba, y acá dice A y acá dice NOT A. Esta A de acá es el input, es esta de acá, ¿ya? No es el flujo F que entra a la izquierda, ¿ya? Y eso yo creo que puede llevar a confusión, ¿ok? El flujo F que lleva está todo el rato, ¿ok? Entonces yo voy a contrastar este A, ya que es el control, con la salida, que es esta de acá,
¿Ok? Entonces, no es, yo creo que conceptualmente eso es lo que a uno le hace entrar en duda, ¿ya? Hay algo que está entrando en el relé físico, aquí en el diagrama, pero que yo no veo reflejado en mi compuerta lógica. Y ok, está bien, ¿ya? Porque es la manera en que yo estoy construyendo el circuito eléctrico. Después nos vamos a olvidar, esa es la parte eléctrica que nos vamos a olvidar, ¿ok? No sé si ahí te aclaro un poco la duda, Jerry, si era eso lo que estaba preguntando Sí. esencialmente. ¿Sí? Ya. O sea, me refería a que, si bien entendí lo de A, la A de la C, lo que mencionó Ujú. recién, como para entender la parte de arriba, lo veía como si fuera una máquina que lo enchufaba. Entonces, ocupa la energía para hacer el NOT, como tal. Claro, ya, sí, exactamente. O sea, tú Para hacer podrías como pensar la operación triangular. claro, tú podrías pensar que por acá atrás hay un enchufe, ¿ya? Que es para asegurar este flujo, esencialmente. Y ocupáis la energía para hacer el NOT, etcétera, este control A, exacto. Ya, de nada, entonces, Santiago pregunta si el... A ver, espera, hay otra duda antes. Juan José pregunta cómo funciona la negación al final. Como lo tengo ahí. En el fondo, yo, dado que voy a medir en la salida 0, ¿ya? Dependiendo del valor A, yo siempre voy a medir la negación de ese A. ¿Ok? Entonces yo tengo un flujo F, ¿ya? Que siempre está constante en 1, digamos, que ese flujo F no aparece acá arriba. Aquí no hay F, voy a poner una F y lo voy a tarjar, ¿ya? Aquí no hay F porque esa es la parte eléctrica que no nos interesa desde el punto de vista del diseño lógico, ¿ok? Em, Así que la negación va a funcionar viendo el control A y la salida 0 en este caso. ¿Ya? O sea, yo puedo agarrar este relé, lo meto, por ejemplo, acá tengo mi AND grande, o sea, dale con decir AND, con mi NOT grande, ¿ya? Y yo tengo acá el relé, ¿ya? Si el A venía por acá, esto es A, acá internamente hay un cable que viene y se enchufa acá, ¿ya? Este NOT por algún lado está conectado a algún enchufe, ¿ya? Que no nos interesa en realidad desde el punto de vista lógico, y la entrada de ese enchufe se enchufa por acá, y la salida de este relé es lo que yo tengo como NOT A. ¿Ya? Eso podría ser internamente el relé. ¿Ok? Entonces, Francisco pregunta luego, entonces A igual 1 siempre que estoy metiendo el flujo al relé. No, a ver, el flujo es F y es independiente de A. A es el control, ya es tal cual como lo diagramé acá a la izquierda, que este F, esto va a ser F, ya, es el que está metiendo el flujo eléctrico. ¿Ok? Así que no hay que separar esas cosas. Ignacio dice, ¿nos sirve incluir el flujo eléctrico en el diagrama si siempre es 1? No, en el fondo en el diagrama de arriba no, ¿ya? En el diagrama de abajo, en la práctica no, pero como ese es el diagrama estándar de los relés, tengo que ponerlo. Ya, así que es esencialmente por eso. ¿Ya? A ver, Julio indica, a ver, no entiendo si A igual 1, salida igual 1. Si A igual 0, salida es 0. No, porque acuérdense, voy a ir un poco más atrás, ¿ya? Más allá de todas las rayas que tengo acá. ¿Ya? La regla del relé es la siguiente, ¿ya? La salida 1 está salida 1 de nombre 1, ya no de valor 1. ¿Ya? Esto es, quizá le voy a poner con comillas 1, no sé, para que se entienda. ¿Ya? O sea, si yo tengo A1, el flujo voy a medirlo en la salida 1, en la de arriba. ¿Ya? Si el input es 0, yo lo voy a medir abajo. ¿Ya? Por lo tanto, en la negación, si yo pongo un A con 0, yo voy a medir abajo un 1. ¿Ya? Porque acuérdense que el flujo de entrada es constante en 1. ¿Ok? Maximiliano pregunta cómo cambio el valor de A. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ese es el número que tú vas a poner, ese es el control que vas a poner. Ya eso es control del usuario del computador. Ya eso sí lo vamos a cambiar. A ver, déjenme ver. Santiago dice que le faltó su pregunta. Déjenme ver cuál era la pregunta de Santiago más arriba. No sé si podéis volver a... acá está. Ah, ya, el operador lógico siempre not A o puede ser otro. Es que va a depender de las combinaciones de relé.
Ya nosotros ahora a continuación vamos a poner otras compuertas, el AND, el OR, etcétera, y con distintas combinaciones de relé vamos a hacer otros operadores. ¿Ok? Ya, voy a seguir adelante. Yo sé que todavía quedan unas cuantas preguntas que si alcanza el tiempo al final de la clase las vamos a aclarar. Si no, puede ser issues, no hay ningún problema, y si no, también va a estar la ayudantía el lunes. ¿Ok? Así que ahí podemos ver eso. Ya, entonces un AND que tiene esto, ya que en su caja de AND va a ser dos entradas A y B, que van a ser efectivamente dos controles en cuanto a los relés, ¿ya? Y yo quiero medir afuera A AND B, ¿ya? Y bueno, y el diagrama del AND es este de acá, el de arriba, ¿ok? Que es a partir de esta diapo es el que nos vamos a acostumbrar a ocupar. Entonces, ¿cómo puedo construir con relés este AND? ¿Alguien se le ocurre? Ya Rafaela dice dos relés en serie, perfecto. Yadrina también dice dos relés en serie. Ignacio dos relés en serie, perfecto, spot on. ¿Ya? Entonces voy a tener estos dos relés en series conectados ahora por la salida 1. ¿Ya? Salida 1 distinto a valor lógico 1. ¿Ya? Voy a tener que ocupar otra nomenclatura más adelante. Voy a eventualmente modificar las slides en algún momento para que cambie. Yo creo que eso también puede estar llevando a confusión. ¿Ya? Entonces, si acá yo tengo mi flujo F, ¿ya? Sea cual sea el valor de F, ¿ok? ¿Ya? Cuando A es 1, ese flujo F se va a ir por arriba, ¿ya? Y si B también es 1, ese flujo también va a ir por arriba, por lo tanto, efectivamente yo voy a medir acá un 1, ¿ya? Si A es 0, el flujo se va a ir por abajo, por lo tanto acá no va a haber flujo, acá no voy a medir nada, acá no voy a medir nada, por lo tanto acá va a ser un 0. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que yo ponga A0, ¿ya? El flujo se va a ir por abajo, por lo tanto el AND completo va a ser 0, porque no va a llegar nada a B. Entonces, fíjense, cuando A es 0, siempre tengo un 0 acá. ¿Ya? Y puedo hacer algo análogo con B, quizás no es algo similar con B, análogo no es la palabra a ocupar en esta clase al menos. ¿Ya? Entonces, cuando B es 0, el flujo se va para abajo, por lo tanto acá siempre voy a medir un 0. ¿Ok? Ya, está un poco más claro el AND. ¿Hay alguna duda con el AND? Ya, bacán. Creo que la explicación que tuvimos más extensa con el NOT ayudó bastante al AND. Ya, perfecto. Entonces los ponemos en serie. ¿Ya? Si uno de los dos falla, falla todo y sale un 0. Entonces, ¿cómo sería el OR, que es el último que vamos a ver? ¿Ya? Que tiene este diagrama acá. ¿Ya? Y acuérdense que el OR es, si alguno de los dos es 1, saco un 1 y si no es un 0. ¿Cómo debería poner yo los relés? Ya, súper bien están todos poniendo. Rafaela pone que son dos relés, Ignacio también pone que son en paralelo. Exacto, ¿ya? Entonces yo tengo A y B, acuérdense que esto va a ser el número binario, el control, etcétera, ¿ya? Y si alguno de los dos es 1, significa que el flujo va a ir por arriba, ¿ya? Por lo tanto, en esta mezcla de cables que yo tengo acá, que va a ser el único momento del curso en que yo voy a tomar dos cables y va a salir un cable, ¿ya? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque acá viene una señal eléctrica, ¿ya? Entonces voy a juntar los voltajes nomás. Es una atrocidad lo que estoy diciendo, pero tómenlo en el sentido del curso, ¿ya? Andrés, pero si se cruzan los cables no hay corto, olvidémonos de todas esas cosas, de todos los posibles problemas que hay acá, ¿ya? Aquí estoy juntando dos flujos eléctricos y se van a sumar estos flujos, ¿ya? Olvidémonos un poco de la parte eléctrica, ¿ya? Pero es importante tener claro de que esto, cuando ya se transformen en señales lógicas, no voy a poder hacerlo, ¿ya? Porque en el fondo, si yo tengo un 1 por acá y un 1 por acá, y yo junto estos dos cables, ¿ya? Acá también voy a tener un 1. ¿Ya? Y si tengo un 0 en alguno de estos, acá también voy a tener un 1. ¿Ya? Y cuando ya estemos trabajando con señales lógicas, ¿ya? Yo voy a querer hacer otras cosas que tengan más sentido, no la parte eléctrica.
¿ok? Entonces no vamos a ver más cables, que de 2 cables sale uno, ¿ya? Voy a unir cables para formar un bus, etcétera, que vamos a ver más adelante esta misma clase, ¿ya? Pero esta va a ser la única vez que lo vamos a hacer. Entonces tenemos que, volviendo al OR, ¿ya? Si alguno de estos dos es 1, voy a tener algún flujo asegurado por acá, y solo en el caso que ambos sean 0, el flujo se va a ir por acá abajo, y no voy a poder medir flujo en esta salida, ¿ok? Ya, consultas. Nada. Ya. Entonces, ahora que definí ya los relés, que me los saqué encima, ya que ya sabemos construir cada una de las compuertas AND, OR y NOT con relés, ya, yo me olvido de los relés. Ya, a ver, Maximiliano pregunta en el chat qué se hace con el flujo que se va hacia abajo. Se va por otro lado que no nos importa en este curso, ¿ya? En las prácticas sí tiene que ir a algún lado, ¿ya? Pero en este curso no nos va a preocupar, ¿ok? Eso es algo, y acá, porfa, no quiero que se escuche como que miro menos lo eléctrico, al revés, justamente al contrario, ¿ya? Gracias a ellos tenemos esto. Pero desde el punto de vista de este curso no nos interesa lo que pasa con la parte eléctrica, ¿ya? Nos interesa más con las señales lógicas, ¿ok? Entonces, si yo tengo nuevamente esta tabla, A, B y C y S, ¿ok? ¿Cómo puedo construir eso desde el punto de vista de compuerta? Entonces yo sabía que S era A XOR B, ¿ya? C era A AND B, ¿ya? Por lo tanto, si yo ahora quiero construir un circuito lógico que haga esta operación, yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Y este va a ser el estándar que vamos a ocupar de ahora en adelante, ¿ya? Vamos a ocupar circuitos de esta manera, nos olvidamos de los relés, ¿ya? Y vamos a ocupar cosas de esta manera. Y esto se conoce como un half adder, ¿ya? Que es un circuito lógico, ¿ya? Que dadas dos entradas A y B, calcula la suma, ¿ya? De dos, o sea, son dos cifras de un bit, calcula la suma, ¿ya? Y ¿cómo lo calcula? Tomando A y B, calculando el XOR y sale por S, ¿ya? Esta parte de acá. Y A y B calculando el AND y sale por C. Y lo denotamos con esta forma. ¿Cómo era el XOR? Pregunta Julián. El XOR era esta columna de acá, ¿ya? Si las entradas están repetidas, la salida es 0. Y si las entradas son distintas, la salida es 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora es como si, es bien, bien loco esto, porque hemos hecho este interludio, no sé, 40 o 45 minutos, ¿ya? En que presentamos los relés, cómo se conectan para generar ANDs, OR y NOT. Terminamos con esta caja, ¿ya? Más que con esta caja, con los nombres de las compuertas y los símbolos de las compuertas, y ahora yo les digo, olvidémonos los relés. ¿Ya? O sea, hicimos como un interludio para justificarlo, para ver lo que hizo Shannon, pero ahora nos vamos a centrar de ahora en adelante el curso en las compuertas lógicas. ¿Ya? Entonces, Daniela pregunta, ¿puede repetir lo que era el half-adder? El half-adder es la implementación de esta tabla de acá. ¿Ya? La suma de dos cifras, dos números de un bit, ¿ya? Que se implementa con la notación de las compuertas de esta manera, y aquí esto sí me faltó decir, el OR exclusivo es un OR con esta como especie de media luna por ahí, ¿ya? Y el AND es esto que habíamos visto a la izquierda, ¿ok? Que es como una bala. ¿Ok? Entonces yo tomo A y B, lo paso por el XOR y saco S, ¿ya? A y B lo paso por el AND y saco C. ¿Ok? Entonces, ocupamos los relés para esto, construimos. A ver, Julián preguntaba cómo se implementaba con relés el OR exclusivo, y acá viene algo interesante, no nos interesa. O sea, a ver, de curiosidad sí nos puede interesar, uno puede hacer el ejercicio, pero en la práctica no nos interesa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con AND, OR y negación puedo implementar cualquier cosa. Vimos que con relé puedo implementar AND, OR y negación. Por lo tanto, el OR exclusivo lo puedo implementar con AND, OR y negación. Y vimos cómo lo podíamos implementar. Ya acuérdense que era no A,
y B, y eso O con A y no B. ¿Ya? Así que podemos hacerlo en la práctica. ¿Ok? Ya. ¿Dudas hasta acá? Nada al parecer, he ido contestando la gran mayoría. Perfecto. Entonces, Bartolomé pregunta cómo era el OR en el half adder. El OR exclusivo te refieres, porque el half adder no tiene un OR, tiene un OR exclusivo y un SOR y tiene un AND. ¿Ya? Y el SOR es esto que es exclusivo, no inclusivo, Bartolomé. Sí, es la implementación de este S, ¿ya? Que nosotros sabíamos que SOR de A, B es igual a no A y B, ¿ya? O A y no B, ¿ya? Y dado que cada uno de estos, el NOR, el AND y el OR, yo lo sé implementar con relé, ¿ya? Yo puedo implementar el SOR con relé. Entonces yo lo hago, sea como sea, y lo meto dentro de esta cajita, de este símbolo, que es como un OR, pero con una media luna arriba, ¿ya? O media luna por el lado de las entradas, ¿ok? Así se denota. Y esa es la manera en que lo vamos a hacer. No nos vamos a meter, al menos en este diagrama, en cómo es el OR exclusivo por dentro, ¿ok? Ya. Entonces, la clave de todo esto de ahora en adelante es que vamos a construir módulos que son combinables y expandibles, ¿ya? Entonces, como esto es expandible, uno podría decir, mira, yo ya sé hacer un sumador de dos cifras, dos dígitos de un bit, ya dos números de un bit. Ahora quiero hacer uno de dos números de 4 bits. Y ahí mi pregunta es, ¿sirve poner 4 half adders en paralelo para hacer esto? ¿Qué opinan? Puedo poner 4 half-aders uno al lado de otro y con eso calcular la suma de dos números de 4 bits cada uno, ¿ya? Y ahí muy bien Ignacio Tomás están diciendo no en el chat. No, porque no estoy metiendo el carry, ¿ya? Estoy calculando el carry, pero no estoy metiendo el carry de vuelta. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso bien, vamos a construir lo que se conoce como un full adder, ¿ya? Y el full adder es el que va a tomar dos números de un bit, ¿ya? Y el carry que podría venir de otro half adder que viene antes, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a construir? Lo vamos a construir de la siguiente manera, ¿ya? Que es bastante sencillo. Y uno puede hacer la tabla de verdad y darse cuenta, pero en el fondo voy a tener estas tres entradas, ¿ya? A y B las voy a sumar con un half adder, y la salida de A más B, la salida S, lo voy a sumar con el carry en este segundo half adder. ¿Ya? Entonces, veamos lo que pasa. Si es que el carry es 0, ¿ya? El resultado que yo voy a tener va a ser esencialmente el mismo que un half adder, ¿ya? Y esto lo cumple, porque la salida C del half adder va a pasar por un OR, ¿ya? Y si esa salida era 1, acá va a salir un 1, ¿ya? Y la otra, por lo tanto, va a seguir este valor, ¿ok? Y como en el segundo half adder este de acá va a meterse un 0, ¿ya? La salida va a ser el valor que yo estaba metiendo por acá, ¿ok? Por lo tanto, cuando C igual 0, ¿ya? C out, perdón, C out, vale, con escribir mal, C out y S van a ser igual a lo que uno hace con un half adder. ¿Ok? Ahora, si el carry es 1, si C es igual a 1, ¿ya? Y aquí lo borramos y ponemos un 1, ¿ya? Yo voy a, si la suma de los otros dos números da 0, ¿ya? Esto va a salir un 1 por acá, porque voy a sumar 0 con un 1, ¿ya? Si la suma de A y B da 1, ¿ya? La salida de este tipo, de ese, ¿cuánto va a ser? Si es que A más B, voy a ponerlo acá, A más B, esto es un más por si acaso, igual a 1, y C igual a 1. ¿Cuánto va a valer S?
Acuérdense, estamos ocupando puros half adders, ¿ya? Entonces, si A más B es 1, ¿ya? Esta salida de acá va a ser 1, ¿ya? Y como C era 1, la salida de S va a ser un 0, ¿ya? Pero el carry iba a ser 1, ¿ya? Y como el carry es 1, y acá yo sabía que estos tipos A y B suman 1 y no suman 2, este carry va a ser 0, por lo tanto el OR de 0 con 1 me da un 1. Por lo tanto va a tener salida 2, que es A más B1, C1, la salida tiene que ser 2. ¿Ya? Y si A más B es igual a 2, ¿ya? Es 1, 0, y C igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Que por acá va a entrar un 0, ¿ya? Acá va a entrar en 1, por lo tanto la salida de este tipo va a ser un 1. Su carry va a ser un 0, ¿ya? Pero como A más B tenía como carry igual 1, ¿ya? Aquí también voy a tener un carry 1. Por lo tanto, en ambos lados voy a tener un 1. Y la salida de este tipo va a ser 1, 1. Va a ser un 3, ¿ya? Vicente pregunta que para el primer bit, ¿ya? Yo debería poner un CIN 0 por defecto. Sí, exactamente. Al principio yo pongo un CIN 0 si es que este es el primer half adder de la secuencia, ¿ya? Ya, déjame preguntar qué era CIN, es el carry, ¿ya? Que es lo que había preguntado Vicente. Ya, perfecto. Entonces, de esta manera yo construyo un full adder, ¿ya? Y cómo los mezclo para hacer un adder de 4 bits, como el que tengo acá. Sencillamente voy conectando en cascada. Ya tengo el CIN, que esto originalmente va a valer 0, a menos que yo tenga otro adder de 4 bits más a la derecha, ¿ya? Y ahí voy a empezar a hacer cascada de estas cosas, ¿ya? Vicente pregunta, ¿no podría ser solo un half adder para el primer bit? Sí, para ahorrar circuitería, pero el tema es que cuando uno compra estas cosas, uno no sabe en qué orden lo va a poner, ¿ya? Entonces, por expansibilidad o expandibilidad, como quiera que se diga, yo lo voy a mantener como un full adder y, ok, me voy a comer esos pocos bits, o sea, esos pocos transistores o relés extra, ya que en la práctica son pocos, ¿ok? Ya, entonces, ya tenemos un adder. ¿Qué necesitamos para hacer un restador, un subtractor? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿Tenemos que construir todo desde cero o podemos basarnos en un adder? Podemos basarnos en un adder ocupando el complemento a 2. Súper bien, Rodrigo. Súper bien, exactamente. ¿Ya? Entonces no necesitamos mucho más. Vamos a aprovechar el complemento 2, como dice Rodrigo, ¿ya? Y sumamos al minuendo el inverso aditivo el sustraendo, ¿ya? Y además ponemos el 1 del carry. En realidad este no es el inverso aditivo, esto es la negación. Sumamos al minuendo, estoy mezclando dos cosas acá, lo voy a corregir en la diapo, pero acá sumamos al minuendo el inverso del sustraendo, ¿ya? O la negación, y además ponemos en 1 el carrín. Y si ponemos en 1 el carrín, estamos sumando 1, ¿ya? Benjamín pregunta si con lo anterior puedo sumar números de cantidad arbitraria de cifras si conecto suficientes. Exactamente, puedes sumar lo que quieras, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar el restador de 4 bits? Bueno, yo la entrada A la conecto tal cual, porque esto es A menos B, tiene un orden fijo. O sea, es A menos B, no es B menos A. A menos B, el B lo niego, ¿ya? Fíjense, cada una de las entradas de B está negada. Poner acá con flecha para que quede más claro. Y como el complemento a 2 es negar y sumar 1, yo acá pongo un 1, ¿ya? Entonces, A menos B se transforma en A más el complemento a 2 de B. ¿Ya? Y yo sé que el complemento a 2 es menos de B es menos B. ¿Ya? Por lo tanto, y acá esto es importante, yo estoy asumiendo que el número viene en complemento a 2. ¿Ya? Y eso es un fact, ¿ya? O sea, si yo estoy restando dos números, yo voy a asumir que vienen en complemento 2. Y si no vienen en complemento 2, ¿ya? Si bien yo puedo, esto va a funcionar bien cuando no haya overflow, si es que hay overflow ahí no me hago responsable,
Ya tengo que leer la señal de overflow para darme cuenta, si no, no voy a poder comprender bien el resultado. ¿Ok? Ya. Entonces ya tenemos partimos de los relés, las compuertas, después un half adder, luego un full adder, luego un adder de 4 bits o una cantidad arbitraria de bits, y ahora tenemos un restador con una cantidad arbitraria de bits. ¿Ya? Y con todas esas cosas nosotros podemos empezar a pensar en armar lo que se conoce como el centro de operaciones de un computador, o el cerebro, el computador, el corazón, lo que uno quiera, ¿ya? Que es la ALU, ¿ya? La ALU es unidad aritmética lógica, o Arithmetic Logical Unit, ¿ya? Que es el centro del computador donde se realizan todos los cálculos, ¿ya? La ALU siempre está trabajando, ¿ok? Si el computador se calienta por trabajar mucho es porque la ALU está haciendo muchos cálculos, ¿ya? La ALU nunca descansa, y lo vamos a ver en el modelo computador nuestro, que en la práctica yo lo hago dormir si es que no estoy haciendo nada, ¿ya? Pero en nuestro computador la ALU no va a descansar nunca, ¿ok? Entonces, ¿qué es la ALU? Desde el punto de vista de diagrama, es algo bien poco glamoroso, ¿ya? Va a ser una caja que tiene dos entradas A y B, ¿ok? Que van a ser esas entradas de K bits. Ya aquí me estoy adelantando un poco, estoy ocupando notación de buses. Esto es un bus de K bits, ¿ya? Y lo denoto de esa manera, que son K cables, uno pegado al lado del otro, con cierto orden, ¿ok? Entonces voy a tener dos buses de entrada de K bits, dos números de K bits, ¿ya? Una salida de K bits también, ¿ya? La salida M, y una entrada de control de N bits, esta entrada de control S, ¿ya? ¿Y qué es esto de una entrada de control? Acuérdense que hasta ahora habíamos visto solo datos y no control. Bueno, efectivamente es algo que me va a controlar qué operación voy a ejecutar yo, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con el control de los relés. Acuérdense, ya nos olvidamos por esta clase de los relés. Ya los relés están en la parte más pequeña, mínima de mis compuertas, y yo me olvido de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta señal de control? También son números binarios, ¿ya? Que de acuerdo a su combinación, en este caso n igual 3, ¿ya? Yo voy a elegir la operación que va a realizar la ALU. Por ejemplo, si pongo los 3 bits de S en 0, M va a ser la suma de A y B, ¿ya? Si pongo 001 en S, M va a ser la resta de A y B. Y así sucesivamente con cada una de estas operaciones, que voy a hacer todo lo posible porque en estos últimos 20 minutos la alcancemos a ver. ¿Ok? Entonces, esencialmente yo acá tengo casi como una calculadora. Le pongo dos números, elijo la operación y me entrega el resultado de la operación elegida sobre esos dos números. ¿Ok? Ya. ¿Claros al menos conceptualmente hasta acá de lo que es la ALU? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una Sí, consulta. dime, Rodrigo. La ALU entonces es como, o sea, aplica solamente operadores binarios, ¿no? Sí, sí, de hecho nos vamos de esta clase y la anterior en adelante, va a ser todo binario, tanto en el sentido de las cifras que entran, los bits, como que vamos a tomar dos números, solamente dos números al mismo tiempo, ¿ya? No vamos a poder hacer A más B más C, ¿ok? Solo A más B, ¿ok? No sé si por ahí va tu pregunta, Rodrigo. Sí, sí, era Ya, eso. bacán, Gracias. perfecto. Más dudas. El not es respecto a, sí, el not es respecto a, eso es algo que me faltó poner, sí es respecto a. Uno podría ponerse más fancy y tener dos not, uno con respecto a y otro con respecto a B, pero acá es con respecto a, ¿ya? Francis pone el and or not, servían, no servían, supongo, para definir la suma y la resta y otros más, pero si solo, por sí solo no sirven, o sí, sí sirven, porque yo podría hacer algo que se conoce como el bitwise AND o el OR, ¿ya? Que es en el fondo bit a bit. Yo hago si hago en este caso A AND B, ¿ya? Eso sería A0 AND B0. Hago el AND del bit 0 de ambos y lo pongo, después el AND del bit 1 y lo pongo, etc. ¿Ya? Es el bitwise AND.
¿ya? Son operaciones que se conocen como bitwise, ¿ya? Que también están implementadas en Python, etcétera, en todos los lenguajes. Yo veo bit a bit del número y hago el AND, OR, NOT, etcétera, de eso. ¿Ok? Y el shifting que preguntaba Rafael, Julián, es mover las cifras hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Me falta una pregunta, Rafaela. ¿Esa tabla se construye de alguna manera como la de la suma o solo la definí? Súper buena pregunta, la definí. ¿Ya? Y esto es algo importante. Si yo defino una componente que tiene una señal de control, eso tiene que ir acompañado de una tabla que me indique qué significan esas señales de control. ¿Ya? Esto es distinto a las señales de datos. Las señales de datos, de cierta manera, emergen de cómo funciona el circuito. Pero en este caso, las señales de control, yo tengo que especificarlas. ¿Ya? Son como las instrucciones de esto. ¿Ok? Benjamín indica, no entendí si el S siempre son 3 bits o solo es, por este caso, un caso simplificado. Va a depender de la ALU. ¿Ya? En este caso, esta ALU es una ALU de 8 operaciones, por lo tanto S es de 3 bits, porque 2 elevado a 3 me da 8. ¿Ok? Pero es netamente por eso, no hay ningún otro motivo. ¿Ok? ¿Qué más? Tomás dice, ¿esa tabla es más o menos estándar para una ALU? No, no tiene nada estándar para una ALU, pero en este curso, ya para nuestra realidad, sí va a ser completamente estándar. ¿Ya? Pero para una ALU de verdad no tiene nada que ver. Las ALU pueden tener más o menos operaciones, tener otro orden, etc. ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Más dudas? Nada más. Ya, perfecto. Entonces, ya. Primero vamos a empezar a enfrentar las operaciones aritméticas de esto. Lo vamos a ver más o menos rápido porque ya tenemos las ideas claras, pero nos falta algo. ¿Ya? Si queremos construir un sumador y un restador en que yo elijo si sumo o resto de acuerdo a una señal de control, ¿podemos construir eso ocupando los elementos que hemos visto hasta ahora en clase? A ver, en la práctica sí, pero ¿tenemos alguna componente, alguna compuerta que nos permita controlar una señal? Decir si sale una u otra o si sale o no sale. ¿Tenemos algo por el estilo construido? ¿Alguien tiene una idea de eso? Fíjese, lo que tenemos hasta ahora son máquinas o circuitos que operan números. Lo que yo quiero hacer aparte es elegir cómo operan. ¿Ya? Entonces nos falta algo, que es un MUX que indica Rodrigo, o algo parecido. ¿Ya? El relé podría ser, es parecido. Tiene razón Julián, ya que pone en el chat que el relé. Sí, el relé de cierta manera es parecido, pero como funciona eléctricamente, no lo vamos a ocupar directamente. Ya acuérdense que nos vamos a olvidar un poco el relé. Pero la lógica es correcta, Julián, no estás para nada perdido. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué elementos vamos a diseñar? Vamos a diseñar o vamos a utilizar enablers, ¿ya? O multiplexores, o MUX les vamos a llamar. ¿Ya? Que nos van a permitir controlar la salida. ¿Ok? Entonces, además de eso, y esto ya se los adelanté, vamos a ocupar esta notación de buses, ya en que yo tengo un cable y le pongo un palito cruzado y N, eso significa que por S ya no es un cable solo, sino es un bus donde van N cables, ¿ya? Y vamos a hacer la diferencia entre buses de datos, donde solo hay datos, por ejemplo, el típico A y B y S, ¿ya? O M que vimos ahora, ¿ya? Y vamos a tener ahora por lo general conectado por la derecha un nuevo tipo de bus que generalmente se denota por C o por E algunas veces, que es un bus, o incluso a veces por S de señal, etc. Pero lo típico es que siempre está por la derecha, ¿ya? Que va a ser mi bus de control, que me va a permitir controlar las operaciones. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración, pasemos a ver lo que es un enabler. Un enabler es una pieza, ya no una compuerta, es una pieza, un circuito que, dada una señal de control E, que puede ser 0 y 1, ya, y y una salida a 0 comillas, ya, o una salida, ya. Si es que E es igual a 0, lo que yo voy a medir por A0 comillas va a ser 0, ¿ya? Y si es que E es 1,
lo que yo voy a medir abajo es lo que venía por arriba, ¿ya? O sea, a 0. ¿Ya? En la práctica, ¿qué significa esto? Que si el enabler está en 1, va a dejar pasar todo lo que venga, ya sea un 0 o un 1, este a 0, ¿ya? Puede ser ya sea 0 o 1, me da lo mismo, ¿ya? Es lo que viene arriba. Pero en un enabler, si yo pongo E en 0, siempre lo que va a pasar por A0, comilla, es un 0, ¿ya? Corto la señal, no dejo que pase nada más, ¿ok? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo implementar esto? Es súper simple, requiero solo una compuerta. Exacto, súper bien. ¿Ya? Vicente y Rafaela, spot on nuevamente. Es un AND. ¿Ya? Llega el E, se conecta por un lado y el A0 por otro. ¿Ya? Y si sabemos que en un AND, si es que una de las entradas es 0, siempre va a salir un 0. Por lo tanto, nos aprovechamos de eso y tenemos el enabler. Ahora, ¿por qué no lo diagramo con un AND? ¿Ya? Porque el AND en general tomaba dos entradas que significaban lo mismo. ¿Ya? No eran el mismo valor, sino que significaban lo mismo. ¿Ya? Dos datos, etc. Acá quiero hacer la diferenciación explícita entre una señal de control que es E y una señal de datos a 0. ¿Ya? Julián dice un relé basta, sí, exactamente, pero de nuevo, lo mismo que dije hace un rato. Nos vamos a olvidar del relé. ¿Ya? Porque el relé es una componente eléctrica, ya subimos de nivel al nivel lógico, ¿ya? Y no queremos andar lidiando con las partes eléctricas del relé, ¿ok? Y por acá efectivamente sí voy a tener varios relés, ¿ok? Pero no nos va a importar desde el punto de vista de eficiencia, porque acá estamos hablando de señales lógicas, ¿ok? Si yo quiero hacer un enabler de 4 bits, ¿ya? Yo voy a replicar esto, ¿ya? 4 veces, ¿ya? Y a los 4 le voy a conectar la misma señal de control, fíjense. Es la misma E, el mismo cable que se divide, no que se junta, esto es importante. Yo sí puedo dividir cables, ¿ya? Cada uno va a tener la misma señal. Lógicamente voy a necesitar alguna especie de amplificador porque la señal se va a ir perdiendo, ¿ok? Pero puedo dividir. Lo que no puedo hacer es unir cables así cara de palo. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo mi enabler de 4 bits u 8 bits o lo que yo quiera. ¿Ok? Ya. Siguiente compuerta o siguiente componente, un MUX. ¿Ya? Y el MUX va a ser similar, pero un pelo distinto. ¿Por qué? Porque mi señal S de control puede tomar valores 0 o 1. ¿Ok? 0 o 1. Y si es que es 0, va a dejar pasar por M0 lo que viene por A0. ¿Ya? Esto es con S igual a 0. Deja pasar lo de la izquierda, ¿ya? Y si es que S igual a 1, va a dejar pasar lo de la derecha, ¿ya? El fondo es como una especie de selector, ¿ya? Yo tengo cierta cantidad de buses de entrada y mi señal S me va a dejar decidir cuál de esos buses de entrada sale, ¿ya? Uno podría pensar que tiene 8 operaciones ejecutándose en simultáneo y mi señal S me permite elegir dentro de mis 8 señales, ¿ya? Lo que es justamente lo que necesitamos para construir una halo, ¿ya? Entonces voy a ir, Vicente me hizo una pregunta por privado que tiene que ver con el efecto tecla fantasma, ya de los teclados mecánicos sin anti-ghosting o con anti-ghosting. No es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, tiene relación porque en el fondo se bloquea, ¿ya? Pero no es que se bloquee por eso, se bloquea por demasiada señal, en el fondo uno satura el controlador de esto y el anti-ghosting ayuda un poco a eso, pero es más complicado, ¿ya? Uno lo puede simular en software, pero no es exactamente lo mismo, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cómo puedo implementar yo esto? Ya, yo voy a borrar acá para que se vea un poquito más claro. ¿Ya? Y lo voy a implementar con ANDs y con NOTs. ¿Ya? Súper directo. ¿Ya? Entonces, yo voy a formar, siempre voy a tener abajo un OR. ¿Ya? ¿Ya? Vicente pregunta súper bien, ¿por qué no un SOR? ¿Ya? Porque dada la manera que yo voy a construir esto con los ANDs, todas mis señales van a ser 0, salvo una. ¿Ya? Porque en el fondo, fíjense que acá tengo esto, tomémoslo como un enabler. ¿Ya? Esto es como un enabler. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que voy a construir
como el código que yo necesito poniendo nots cuando corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si yo pongo un 0 acá, ¿ya? Voy a negar ese 0 y acá va a entrar un 1. Por lo tanto, de este enabler va a pasar a 0. Y yo sé por construcción que por este enabler para acá, si es que en un enabler sale el 1, en el resto de los enablers que yo voy a tener, va a salir siempre un 0. Por lo tanto, necesito un SOR y no un OR y no un SOR. ¿Ya? Un OR y no un OR exclusivo. ¿Ok? Entonces, fíjense que de esta manera, cuando ese es 0, acá entra un 1, por lo tanto pasa a este tipo. Y cuando ese es 1, ya acá entra un 0, por lo tanto no pasa a este tipo, y acá sí pasa a este tipo, con S igual 1. ¿Ya? Y este S igual 0. ¿Ok? Y yo puedo repetir esa misma idea poniendo más ANDs o más enablers, ¿ya? Si yo tengo que manejar más compuertas. ¿Ok? O sea, más entradas. Entonces, en este caso, si yo tengo un MUX de 4 bits, ¿ya? Replico mi estructura del MUX 4 veces, una al lado de otro, ¿ya? Y si yo quiero tener un MUX que controle 4 entradas independientes, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo acá es con el diagrama, sí, se cayó un poco, pero ahora debiese haber vuelto, ¿no? Tomás preguntó si se cayó, sí. Ya. Ya, entonces lo que está diciendo es que en el fondo en este diagrama que tengo acá, lo que yo tengo es 2 entradas de 4 bits, o sea, A es de 4 bits, ¿ya? Voy a tener 2 entradas de 4 bits, ¿ya? B también es de 4 bits, ¿ya? Y ese me va a permitir elegir entre esas dos, ¿ok? Ahora yo podría tener, como este caso, ¿ya? Un MUX de 4 bits por 4 entradas, ¿ok? Donde mi señal S es de 2 bits, porque tengo que elegir entre 4 entradas, ¿ok? ¿Cómo se implementa eso? ¿Ya? Eso, no por flojo, sino como ejercicio queda propuesto, ya cómo hacerlo, pero no es nada complicado, de hecho lo pueden encontrar en las pruebas anteriores seguramente. En el fondo yo tengo que tener una estructura un poco más complicada donde voy a tener, 4 enablers, ¿ya? Acá, y voy a tener que ir controlando cómo conecto la señal S, ¿ya? A veces van a estar los dos negados, a veces va a estar uno negado, etcétera. ¿Ya? Es parecido a lo que hacíamos con LOR exclusivo, pero con los ANDs, ¿ok? No tiene mucha ciencia, es sentarse, pensarlo un par de segundos y les va a salir, ¿ya? Pero en esencia lo importante es que esto yo lo pongo en una caja y quedo con lo siguiente. Si esto aquí hay una pife que no había encontrado uno antes. Eso es, si ese 0 y ese 1 son ambos 0, sale A. Si tengo 0, 1, sale B, 1, 0, C y 1, 1, D. ¿Ok? Lo que uno podría esperar. Entonces, teniendo este MUX, ¿cómo quedaría mi sumador restador? De la siguiente manera, es súper directo. Tengo las entradas A y B, pongo primero un sumador de 4 bits y en paralelo el restador de 4 bits. ¿Ya? Y luego conecto de manera separada a un MUX de 1 bit el carry del sumador y el restador, ¿ya? Luego a un MUX de 4 bits de manera separada la suma o la resta, la señal S del sumador y el restador, ¿ya? Y mi señal S de control me va a elegir si tomo el output del sumador o el restador. ¿Ok? Súper directo, súper sencillo. Ya tenemos todo esto para hacerlo. Fíjense lo que hemos avanzado en esta clase, es súper loco porque partimos de la anidación mínima, ¿ya? De cómo manejar un bit. Ahora ya con nuestra anidación, con este truquito o barcedad de decir, ya lo tengo hecho, lo ocupo, que es así como hacemos todo en computación, ¿ya? No que seamos barces, sino que en el fondo creamos funciones y las estamos ocupando más arriba, ¿ya? Podemos armar esto. Tomás pregunta, ¿no es mala idea porque voy a estar haciendo el trabajo que no necesito? Sí, es muy mala idea, ¿ya? Pero desde el punto de vista de diseño es más sencillo para entender. En la práctica uno puede apagar estas unidades, dejar de darles corriente, etcétera, ¿ya? La pregunta, Agustín, va por el mismo lado, se hace las operaciones primero, después se elige. En la práctica, para nosotros se van a hacer todas las operaciones al mismo tiempo y después vamos a elegir, ¿ya? Conceptualmente,
en la práctica no se hace así y uno efectivamente elige antes cuál se hace, las otras se apagan, etc. ¿Ok? Y más encima hay un reuso de transistores súper alto, así que no es problema. ¿Ok? Ya, entonces vamos terminando, vamos a alcanzar justo, ¿ya? Ya puedo hacer un sumador-restador, ¿ya? Faltaban las operaciones bitwise, ¿ya? Que eran bit a bit, el AND, el OR, el SOR y el NOT, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se denotan de esta manera, es el mismo tipo de compuerta de antes, AND, OR, SOR y NOT, solo que ahora en vez de un cable pelado, yo voy a meter un bus, ¿ya? Y como les mencioné hace un rato, A AND B es igual a A0 AND B0 concatenado con A1 AND, esto es un 1 y esto es un AND, B1 concatenado con bla, bla, bla. ¿Ya? Y lo mismo con el OR, SOR y el NOT. ¿Ok? Yo lo voy a hacer bit a bit y ahí la semántica es clara. ¿Ok? Siguiente, el shifting. ¿Qué es el shifting? ¿Por qué es importante el shifting? El shifting es esencialmente ciclar los dígitos, ¿ya? O sea, si yo hago shift left de 0101, muevo o hago shift de cada dígito una posición a la izquierda y me va a quedar 1010, ¿ya? Con la importancia de que este 1 se movió a la izquierda y el espacio de ese 1 lo va a ocupar un 0. ¿Ya? Yo siempre voy a poner un 0 a la derecha si hago un shift left y un 0 a la izquierda si hago un shift right. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿por qué es importante tener una operación de shifting? ¿Ya? Más allá que se vea, oh, qué interesante, o quizá, oh, no interesante. Pero ¿por qué es importante tener un shifting? Ya, súper bien, Vicente. Si hago shift a la izquierda, esto es lo mismo que multiplicar por 10, o sea, por 2 en este caso. ¿Ya? Es poner un 0 a la derecha y mover todo a la izquierda. ¿Ya? Y si hago shift right, eso es dividir en 2. ¿Ok? Entonces, en binario, desplazar a la izquierda es análogo a multiplicar por 2 y desplazar a la derecha es dividir por 2. Lo mismo que en decimal, si hago shift left es multiplicar por 10 y shift right dividir por 10. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Si yo hago shift left de 1101, ¿qué es lo que me queda? ¿Quién se anima? ¿Ya? Queda 10, 10. ¿Ya? Por lo tanto, me quedó un número más pequeño. Tuve un overflow. ¿Ya? Perdí la información. Se trunca el 1, se pierde. ¿Ya? Y si uno no quisiera que se pierda, uno ocupa otra operación que se llama el rotate, en que rota esto. ¿Ya? O sea, lo que viene para acá pasa para el otro lado. Y ahí no lo pierdo. ¿Ya? O sea, 0101 pasa a ser 1010. ¿Ya? Ahora, nuestro computador de manera nativa no va a implementar el rotate. ¿Ya? Vamos a mantenernos solo con el shift. ¿Ya? Pero uno podría eventualmente implementar eso como una función. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Nada. ¿Ya? Terminamos de implementar la ALU. ¿Ya? O sea, esta caja poco glamorosa tiene muchas cosas por dentro, ¿ya? Y implementamos cada una de estas, suma, resta, and, or, not, sort, shift left y shift right, ¿ya? De hecho, antes el shift left, es, en esencia, si yo tengo una caja, que este es el shift left, y tengo acá mi bus que es de 4, ¿ya? Y acá tengo mi salida de 4, ¿ya? Pongamos que este es el A0 y este es el A3, ¿ya? Yo voy a sacar acá este bit, el bit más significativo de acá, se pierde. El segundo más significativo se conecta acá, el tercero acá, el cuarto acá, y acá yo voy a enchufar siempre un 0. En el fondo conecto los cables corridos. ¿Ok? Santiago pregunta si esto entra en la tarea. Sí, acuérdense que las tareas este semestre se hacen simultáneamente que la materia. ¿Ya? O sea, toda la materia que se vea hasta, entre comillas, el 15 de septiembre entra para la tarea. ¿Ya? Pero como les mencioné en la primera clase,
esa última clase, salvo casos excepcionales, que no creo que sea, solo la vamos a ocupar como repaso, ¿ya? Por lo tanto, la materia efectivamente va a terminar casi una semana antes de que tengan que entregar la tarea, ¿ya? Porque la idea es que ustedes estén trabajando, ¿ya? Durante en la tarea mientras vemos la materia, ¿ok? Sí, estamos en la hora, perdón, ya, qué bueno que me recordaste. De hecho, esta es la tabla y terminamos. Lo logramos, ¿ya? 9:52, pasamos casi toda la materia en este rato. Las preguntas, para no pasarnos más de la hora, vamos a dejarlas por issues, ¿ya? Creo que avanzamos súper harto. El enunciado de la tarea va a estar hoy día, sin falta, ya tengo que corregir la pifia y lo voy a arreglar. Manuel pregunta si podría habilitar el syllabus de los años anteriores. Eso es algo que todavía estamos en trabajo, pero todo lo importante que les pueda servir a ustedes, ¿ya? Está en el material complementario. Ahora, yo sé que más de alguno va a querer revisar la materia por adelantado, ¿ya? Y eso, a ver, yo tengo visiones divididas con respecto a eso, porque los apuntes anteriores tienen ciertos errores y no me gustaría ponerlos con errores, ¿ya? Entonces voy a tratar el fin de semana de avanzar lo más posible en la corrección de errores y poner la mayor cantidad de apuntes hacia adelante, cosa que los que quieran puedan estudiar de ahí, ¿ok? Así que eso, por el momento no va a ser público los sílabus, no porque quiera esconder algo, sino porque hay cosas que tenemos que decidir si se sacan, quedan tareas anteriores de alumnos, implementación, etcétera, que no estamos claros, ¿ya? ¿Ok? Así que eso, ya me alargué demasiado, fueron solo 3 minutos, pasamos toda la materia, quedo súper contento, ¿ya? La próxima semana empezamos con otra unidad, el lunes van a tener ayudantía principalmente de esto, así que no se la pierdan, y eso, pues, que estén súper bien, cuídense, nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Profe. Chao, chao.